Es viernes, viernes de médicos destacados, médicos saltillenses de gran historia, de gran trayectoria y de gran trabajo por la salud de los ciudadanos. Y bueno, pues hoy le toca el turno al doctor David Moreno Cisneros. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es el doctor Nicolás David Moreno Cisneros? Nació en Morelia, Michoacán, el 5 de enero de 1950. Su familia está integrada por su esposa, la doctora Nora Elena Sánchez Gómez, sus hijas Lisette Aurora y Nora Gabriela, así como por su nieta Camila Hernández Moreno. Cursó la carrera de medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño de Saltillo, Dr. Federico Gómez Santos. Cursó la subespecialidad en cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, egresando en 1985, alcanzando recertificaciones previas por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Realizó la subespecialidad de broncoesofagología en el Departamento de Neumología del Instituto Nacional de Pediatría. Presidente y fundador del primer programa altruista a nivel nacional de niños con labio y paladar hendido desde hace aproximadamente 20 años, realizando además de las cirugías altruistas, simposios anuales relacionados a todo lo que corresponda al manejo integral y seguimiento para estos pacientes en todas sus especialidades requeridas. Fundador y profesor del programa Embriogenética para detección temprana de malformaciones congénitas antenatales desde hace 17 años, con reuniones semanales de 60 a 90 minutos cada una de ellas, en donde además se incluyen revisiones bibliográficas y casos clínicos, problemas detectados durante los embarazos por los ginecólogos que pertenecen a su grupo, con participación de pediatría, ginecología, neonatología y cirugía pediátrica. Premios y reconocimientos. Premio al Mérito Médico Saltillo 2004. Médico Altruista del año 2007 por el Gobierno de Coahuila. Reconocimiento Lealtad al Trabajo otorgado por el Club Rotario Saltillo Empresarial. Reconocimiento al Médico Notable por el Centro Hospitalario La Concepción. Médico al Voluntario del año 2007. Es miembro del Colegio de Pediatría de Saltillo, socio activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica. Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Es creador y organizador del curso Pediatría para Médicos Generales en Coahuila. Profesor del curso de Pediatría y Cirugía Pediátrica a los internos de pregrado de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Autónoma de Durango. Profesor de Educación Médica Continua en el Centro Hospitalario La Concepción. Pero lo más valioso del doctor David Moreno es su gran sensibilidad, su calidez y el trato tan humano con el que atiende a todos y cada uno de sus pacientes, aspecto que le ha ganado el afecto de cientos de familias saltillenses. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio recibir hoy aquí en el estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo a nuestro médico saltillense de este viernes. Doctor, bienvenido. Esta es su casa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buen día. Bienvenido, Buen día. Doc. Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, doctor, pues es usted uno de los médicos más queridos y más reconocidos en Saltillo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso realmente no me lo explico muy bien porque, bueno, yo tengo profesores, o cuando yo llegué a Saltillo, tuve la fortuna de tener médicos muy notables que, bueno, no son de Saltillo, la mayoría eran egresados de otras ciudades, pero yo llegué por fortuna al Hospital del Niño a hacer pediatría. Entonces ahí conocí la mayoría de los médicos especialistas que tenía el Hospital del Niño, que estaba recién fundado, porque yo fui la primera generación de pediatras. La mayoría eran egresados del Instituto Nacional de Pediatría. No desmerece ninguna otra institución, pero el Instituto Nacional de Pediatría es algo fuera de lo usual, en todas las especialidades. Al grado así que es el único hospital a nivel de Latinoamérica que tiene todas las especialidades. Por ejemplo, cirugía pediátrica, tú no rotas a ningún hospital. Todas las malformaciones congénitas, desde cerebro hasta ortopedia, todas están en el hospital, entonces tú no tienes que rotar. Está considerado como uno de los mejores. Y los que fueron maestros míos de pediatría en el instituto, en el Hospital del Niño,
pues bueno, me impregnó de emoción conocerlos, sabía cómo eran, muy estrictos, pero con mucha facilidad para la enseñanza, pero sobre todo te exigían. Y te exigían que no te aprendieras números de camas o cosas por el estilo. Pues tráeme el expediente de la cama 5. Te tenías que saber los nombres. Y bueno, lo que yo digo que hace grande a los médicos es la clínica. Es el contacto directo con los pacientes. Y creo que la sensibilidad la adquieres con el tiempo. En realidad, todo el mundo lo decimos, no es trabajo lo que te gusta. Entonces, si te apasiona lo que haces, pues no es trabajo, es una bendición. Y yo al principio de verdad me sentía un poco frustrado en Saltillo. ¿Por qué? Y el 95% yo creo de los pacientes que nosotros veíamos y diagnosticábamos tenían sus pediatras en Monterrey. Todo el mundo se iba a Monterrey y a mí me tocó ya regresando como cirujano, que me tocaba hacer diagnósticos, por ejemplo, de apendicitis o de hernias. Muchas gracias. Y se iban a operar a Monterrey. Entonces, como que era desesperante. ¿Tenían esa desconfianza o qué? Pues no sé qué sería, pero bueno, a mí me tocó estar aquí. No puedo hablar por otras personas, pero yo lo vivimos mucha gente. Entonces, el hecho de que la gente se fuera a Monterrey, pues era como que no confiaba en los médicos saltillenses. Entonces, eso ya no sucede ahora. No, a lo mejor es al revés. Ahora es al revés. Yo tengo gente que viene... Tristemente porque viene mucha gente de Zacatecas y de Concha del Oro a consulta conmigo, entonces se me hace hasta pues un poquito triste por esa gente, porque yo a veces los veo hasta los sábados y los domingos en la tarde, porque pues trabajan en las minas y la salida de ellos pues es el sábado en la tarde, entonces a veces los veo el sábado muy tarde o a veces los domingos en la mañana. Pues es mucho esfuerzo para que vengan desde Concha del Oro una consulta pediátrica aquí, pero pues bueno, así está el sistema. Más esfuerzo para ellos todavía irse hasta Zacatecas. Doctor, pero usted en su caso en particular, ¿cuándo supo que quería ser doctor para empezar a dedicarse al área médica y luego es tan específico este tema con los niños? Porque es muy especial el tratamiento con los niños, ¿no? Bueno, es una historia muy cortita. Yo vi un documental estando en secundaria, vi un documental de unas cirugías de niños. Entonces yo dije, yo quiero ser cirujano de niños. Y cuando yo estaba en la secundaria, yo era el que abría las lagartijas, el que operaba los conejos y eso. Y siempre se me quedó eso. Bueno, yo soy de Morelia. Ustedes saben que en Morelia hay más iglesias que hospital. Sí, bueno, pues que todo. Hay más. Todas las escuelas son religiosas. Entonces mi padre y mi madre, pues desde pequeño nos inculcaron la escuela religiosa. Entonces yo estuve en el seminario por 9 años. ¿Iba para allá? Sí, bueno, me inculcaron y me llevaron ahí. Yo tuve que salirme de ahí porque no era lo que yo deseaba. Y pues bueno, mi madre quería que fuera maestro, mi padre que fuera ingeniero. Entonces, mi idea siempre fue ser médico, yo nunca cambié eso. Y cuando yo estudié medicina, pues bueno, mi padre ya no vivía. Mi madre falleció un poco después. Entonces yo persistí en eso y siempre dije que iba a estudiar medicina, quería ser cirujano pediatra y bueno. ¿Algún familiar médico? No tuve a nadie. Yo era una cosa que se me metió y lo quería hacer. Y luego lo más difícil para mí era pensar en que muy poquita gente entraba al Instituto Nacional de Pediatría. Cuando yo conocí a los pediatras aquí, yo dije, yo voy a entrar, yo no sé cómo le haga. Pero yo voy a hacerlo. Y entonces siempre se quedan los 10 primeros lugares pediatras del instituto para el examen de cirugía. Entonces, pues por desgracia yo mentí en ese tiempo, yo enfermé a mi abuelita y pedí un permiso aquí en el Hospital del Niño y me fui a México como un meritorio. Pedí un mes que me dejaran estar. Una mentira piadosa. Y para hacer la cirugía, entonces, bueno, pues en el instituto nada más entran 5 por año. 5 nada más. Y éramos como unos 600 los que nos presentamos al examen. Carambas. Entonces, ese mes me sirvió porque vi de dónde escogían los programas para el curso o para el examen. Y bueno,
fue algo que nunca se me olvida, porque cuando salí del examen, me dice, ¿cómo te fue? Yo era el único foráneo, todos eran del instituto y de ahí de México. Y le dije, bueno, eran 100 cuestiones, yo dije, yo tengo 98 y una estoy en dudas. Si alguien tiene muchos 100, yo ya no entro, pero si no, yo ya entré. Y me dice, bueno, y sí, bueno, efectivamente a los 2 meses me habló el jefe de cirugía para decirme que había sacado el segundo lugar. El segundo. Y ahí me quedé. Mira nada más. ¿Entre cuántos? Y el segundo lugar, ¿no? Pero pues, sí. bien aplicado desde entonces. Pues bueno, un poquillo. Doctor, y a lo largo de su trayectoria aquí en Saltillo, ya lo decía Mirna en la semblanza, usted se ha ganado el cariño de la gente porque pues cada familia que llega con un niño a que usted lo atienda, pues es una familia que usted la hace su familia, porque hay mucha calidez en el trato. Bueno, yo digo que eso es lo más importante. A mí, yo siempre les explico cuando llegan por primera vez, no me interesa la consulta, me interesa que entiendan cómo pueden cuidar a sus niños, porque la consulta te tarda en revisar al niño 5 o 7 minutos, pero si no enseñas a la familia a cuidar a sus niños, no te sirve la consulta, porque no es que te paguen y que des una receta, a veces no es necesario ni siquiera dar una receta. La idea es que conozcan realmente la patología, porque si no entienden a los niños, pues no, yo le digo, y esto es bien importante, porque yo tengo una hoja de atención del recién nacido que tiene la edad de mi hija mayor. Cuando yo tuve mi primera hija, yo no recibía a mi hija, es Lisette, que te conoce. Entonces, yo le digo al pediatra, porque es un amigo mío, le dije, bueno, pues yo quisiera que tú recibieras a mi hija. Y cuando la recibe, me dice, bueno, pues ahí está. Y le dije, dime qué tengo que hacer. No, dice, pues tú eres pediatra, tú eres médico. Dice, no. Entonces a mí eso como que no me llenó. Entonces hice una lista de todo lo que tiene que saber una mamá, un papá, qué pregunta. Y esa lista no la he cambiado en 35 años. La misma. La misma, y todo el mundo se equivoca en el mismo párrafo. Entonces creo que la dedicación al paciente es fundamental. Te puedes equivocar porque eso no existe el 100 en todos, pero si tratas de hacerlo mejor, siempre va a salir bien. Doctor, ¿algún pacientito que le haya marcado a usted a lo largo de su trayectoria? Ujule, tengo muchísimos, pero hay algo que nunca se me va. Mi hija, la que es doctora, yo iba de traje, nos íbamos todos porque era el día de su graduación. Y yo pasé por el hospital porque tenía un paciente muy grave, y cuando llegué estaba tan grave que no me podía ir. Entonces tenía que decidir entre el examen de mi hija y la vida del paciente. Pues tuve momentos bien difíciles, tuve que hacerlo, me quedé. Mi hija se quedó. ¿Qué tenía el pequeño? Era un niño con una apéndice perforada, y tuve que quedarme porque estaba muy grave. Entonces se fue toda mi familia con mi hija a su examen profesional y yo me tuve que quedar. Esa es la alegría, que tuve que tomar una decisión, pero la tristeza es que en la noche la mamá se va a un baile. No, qué bárbaro. La mamá de la criatura. Sí, entonces eso, o sea, hay alegrías y hay tristezas, pero esa fue mi parteaguas. Contraste. Yo decía, no puede ser posible que yo haya perdido la oportunidad de estar con mi hija. Y la mamá. Y la mamá en fiesta. Oye, es que se hace un juramento, ¿no? El juramento hipocrático. ¿Realmente tiene ese peso que los ciudadanos ya... Pues son decisiones personales, porque ya no es tanto. La mística de la medicina ha cambiado mucho. Todo el mundo lo vimos, lo cambiamos. Y las nuevas generaciones nosotros tratamos de formarlas. Es muy diferente los catedráticos que tuvimos nosotros, el tipo de enseñanza que tuvimos nosotros, a lo que es ahora. Totalmente. O sea, si nosotros vemos un médico, la gente siempre piensa que el más viejito es el que sabe más.
No Y pues necesariamente. no necesariamente. Yo soy una persona ya muy mayor, pero de ti depende si sigues estudiando o no. Claro. No, la medicina no para, ese es un problema. Tienes que estar Tú tienes que seguir estudiando. Todo el tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes es que si tú no tienes esa mística, el juramento hipocrático ya ni se lee. Nosotros, las generaciones de nosotros lo teníamos en el consultorio, estaba en un grabado, lo hacías el juramento hipocrático. Yo he ido a graduaciones y Ya ni lo menciono. eso ya no lo mencionan. No existe, o sea, pero bueno, esa es tu sensibilidad. Está en cada es lo que quien. La tú- vocación personal. eso está en ti, o sea, es lo más místico que tú debes de tener. Pues en la medicina no hay otra cosa más grande que eso. Yo volvería a estudiar medicina si me dieran la oportunidad, pero pues es lo que te agrada. Doctor, otra de sus características es que usted siempre ha apoyado a la gente sin recursos y también incluso con intervenciones de labio y paladar hendido, que pues normalmente este tipo de afectaciones siempre le pegan a la gente más vulnerable, a las familias de menos recursos y son operaciones muy costosas. Y usted no solo brinda su tiempo y hace las operaciones, sino también creó todo un grupo de trabajo en este sentido. Bueno, yo fundé el primer programa a nivel nacional, no estatal. A nivel nacional fue el primer programa altruista en un hospital privado. O sea, no existía eso, no existen. También es bien raro que un hospital privado dé todo gratuito, pero el hospital lo hizo. O sea, la Concepción, yo fundé ese grupo, éramos cerca de 19 médicos que conformábamos el equipo multidisciplinario, porque no es nada más operarlo, es la continuidad del lenguaje, la ortodoncia, o sea, es una atención integral y es realmente muy costosa. Entonces, ese programa no pagaba un solo 5, ni médicos, ni instrumental, ni material de sutura, los seguimientos, pero tenía una cosa que era muy importante. Si faltaban a una cita, una sola, quedaban fuera del programa. Y era para gente realmente de bajos recursos. Entonces, son niños que tienen seguimiento a mucho tiempo. Precisamente el día de ayer yo platicaba con un doctor que se quedó con el programa que yo tenía en el Hospital del Niño. Y me dice que tiene como un año en espera de niños de labio y paladar hendido. Le digo, eso no puede ser. Además, tienes que educar a la gente porque el hecho de operarlos pues no es lo más. O sea, no es que no haya niños con problemas, es que las familias no los acercan ni hay una brigada para detectarlos. Y el otro problema es el seguimiento, porque lo más importante no es la cirugía. La cirugía es importante por lo estético, pero el lenguaje, a la larga, los papás lo entienden, porque a todo el mundo quiere que quede bonito o al menos que no se vea feo y eso. Pero no, los términos han cambiado porque antes le decían, no, pues el labio leporino. Pues no, porque es un término así como que despectivo. Pero el seguimiento de estos niños tiene mucho de cuidado, es muy complejo, sobre todo hay muy pocas terapeutas del lenguaje para niños con labio y paladar hendido. No es el mismo terapeuta para el niño íntegro normal. Y ese programa, pues bueno, duró buen tiempo. Vemos muy pocos en la actualidad porque el gobierno se lo llevó al Hospital del Niño. Él quería que lo trabajáramos en conjunto, pero ya cuando hay lineamientos de otro tipo, donde ya tienen que participar otras gentes que no tienen tu misma mentalidad, pues ya no. Cuando entra la política, se echa a perder. Pero además del Hospital del Niño, del programa de labio y paladar hendido, nosotros iniciamos el de corazón. Yo no sé si acuerdan ustedes. Había yo tengo hasta el logo, porque el logo lo hicimos nosotros. Las primeras cirugías de corazón abierto que se hicieron en la Concepción, de corazón a corazoncito, así se llama. Así se llamaba el programa, y se lo llevaron también al Hospital del Niño. Yo traje al cirujano cardiovascular a Marc Morales, que éramos amigos. De Texas. Sí, él es el que vino con nosotros. Las 3 primeras cirugías se hicieron en el centro hospitalario de la Concepción. Se venía en su avión y se traía a sus asistentes también. Y nos traía material, nos traía todo. Nosotros hicimos un intercambio con ellos, pero pues bueno, pasó lo que tenía que pasar. El gobierno quería el control y pues bueno, pues ahí se quedó. El control para desaparecerlo, como han desaparecido tantas cosas buenas. Doctor, algo así. Doctor, usted ya, empezó, fue parte del equipo de fundadores del Hospital del Niño. ¿Cómo lo ve ahora?
a esta institución? Bueno, pues triste, porque yo la conocí cuando tenía todo lo que necesitaba. Además era un hospital, déjenme les digo, yo creo que lo deben de saber. Este hospital fue el segundo hospital a nivel nacional. Y de este hospital, de los planos del Hospital del Niño, se fundó el de Ciudad Victoria. Y del Hospital del Niño, sí, se hizo el de Puebla. El de Puebla ahorita es uno de los más bonitos, sí, más grandes. El de Ciudad Victoria, pues bueno, el de Ciudad Victoria tenía todo el dinero del mundo. Ese fue el hospital que marcó muchas cosas, el de Ciudad Victoria, porque se trajeron a todos los jefes del Instituto Nacional de Pediatría para ese hospital porque había mucho dinero. Había recursos. Totalmente. Entonces fue donde se hizo cirugía de corazón abierto. El cirujano cardiovascular del instituto se vino a Ciudad Victoria. Entonces a mí me da mucha tristeza porque yo vivo muy cerca de donde está ahora las ruinas del Hospital del Niño. Y pues bueno, si ustedes llegaron a entrar al Hospital del Niño, en la parte posterior donde está un estacionamiento, ese desde el inicio era un diseño para hacer una materno-infantil. O sea, ahí lo pudieron haber terreno, realizado. Claro, el terreno estaba ahí. O sea, era un proyecto con desarrollo a futuro. Ahorita, si ustedes hablan con los médicos que están en el materno infantil, pues no está funcionando. La gente paga. Cuando yo lo conocí no pagaban 5. En verdad, ese era algo que no tiene precedentes. Yo regresé a Saltillo porque hice una promesa. Yo vine por un año y le prometí a doña Elsa, la esposa del gobernador de Las Fuentes. Doña Elsa Hernández de Las Fuentes. Ella era la encargada del programa El Niño Paladar Hendido y yo los cuidaba, los operaban. En ese tiempo venían los de Austin Smile y operaban y se iban y yo los tenía que cuidar y no me parecía eso. Porque yo decía, no puede ser que alguien opere y se vaya, tú eres el responsable. Cierto. Entonces yo vine por un año. Y pues bueno, ya tengo casi 38 no, aquí. Y hay muchísimos niños y muchísimas familias que le dan gracias de que se haya usted quedado aquí por todo lo que ha hecho. Creo que una de las cosas que más te marca y que para mí es un orgullo es que, por ejemplo, hay unas imágenes que pasaron donde yo soy parte de la formación de la UVM y de la Universidad de Durango. Y pues bueno, la alegría, por ejemplo, el grupo pasado, casi todos los grupos sucede, pero el grupo pasado eran como unos 15 médicos que estaban en formación. De esos 15, 7 yo fui su pediatra. Ay. Y ahora son médicos. Y aquí en Saltillo, pues bueno, y hay ginecólogos que yo fui su pediatra, hay traumatólogos que fui su pediatra, hay otros que van por otra línea, pero eso bueno, a mí no me hace sentir viejo porque no es porque sea grande, sino me da orgullo saber que eres una parte de estímulo para ellos. Y, pues, bueno, cómo ve a estas nuevas generaciones de doctores, de futuros doctores? Están bien, pero hay que impulsarlos. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Les falta que sus médicos formantes tengan cariño por la profesión. Es muy diferente. O sea, se necesita tener vocación para enseñar. Yo no he aceptado ir a las universidades porque no me parecen los sistemas. El sistema que nosotros implantamos en la concepción para los que van, lo hacemos nosotros, no seguimos los lineamientos de las universidades, porque la preparación debe ser mucho más formal, debe tener más contacto con el paciente. Entonces, piensen cómo sería una generación de 5 años por video. No, pues imagínate. ¿Aceptas que te intervengan? O sea, es difícil entenderlo porque no sabemos cómo debieron haber manejado esto, porque toda la posibilidad de tener contacto con los pacientes no lo tuvieron. O sea, nunca. Nunca yo no puedo consultar a alguien por teléfono. Y ese problema es en todas las profesiones. Mientras que no haya los sistemas adecuados de acuerdo a cada área, pero para la enseñanza presencial, claro, con verdaderos maestros. Es muy difícil que por medio de una tablet o de un teléfono tú estés dando clases fundamentales y con mayor razón en medicina, ¿no?
la gente se ha acostumbrado a hacer eso. Dice, oiga, mi niño tiene tos, tiene esto, ¿qué le doy? Bueno, pues yo En no un mensaje de WhatsApp. aprendí por teléfono ni por WhatsApp. Tenemos Oiga, mensajes. Sí, doctor, déjeme le doy lectura aquí a algunos. Nos dicen, un saludo para el doctor David Moreno, atendió a mi hija recién nacida en 1980 en el Hospital del Niño. Fue un caso especial, pues mi niña fue operada del esófago, unirlo al estómago. La cirugía la realizó el doctor Raúl Granier, pero el doctor David fue quien estuvo con él. Yo lo recuerdo con aprecio y cariño especial. Mi hija ya tiene 3 hijos y gracias a Dios y a los doctores, dice mi hija Marta Patricia, espero la recuerde. Sí, cómo Dice no. también, felicidades al doctor, eso es tener vocación y amor a su profesión. Otro mensaje, buenos días, un saludo al doctor David Moreno, quien fue pediatra de mis 2 hijos, un excelente doctor, dice Martita Arce. También felicidades al doctor David Moreno, excelente médico y ser humano. Felicidades y bendiciones, no nos dicen quién. Y por acá tengo otro, dice, buenos días al doctor David Moreno, el mejor pediatra de Saltillo, dice. ¿Cómo ve? Bueno, pues me quiere. Pues nomás es levantar, cosechar lo mucho que sembró y que sigue sembrando. No, pues yo creo que vamos, tú haces lo mismo que platicamos, no es trabajo, es un gusto hacer lo que te apasiona. Y creo que eso, cuando yo llegué, era algo obsesivo, compulsivo, y hay un doctor que fue maestro mío, que todavía está aquí, el doctor Germán Sorcini. Él fue maestro mío y un día me dice, ya no estás en el instituto, dice, estás en Saltillo y tienes que tranquilizarte un poco, porque cuando a mí me formaron, por ejemplo, si iba a operar, llegaba el jefe de residentes, me decía, en 5 minutos el paciente debe estar en quirófano, ya debe estar canalizado, y Oiga, y doctor, entonces yo quería eso. Eso le iba a preguntar un poquito. Ahí ahorita como hemos visto en redes sociales y mucha información publicada sobre la presión que reciben los médicos en preparación. Esto es normal, es decir, jornadas exhaustivas, no sé, vaya, que ha llevado a muchos estudiantes en su fase de estudiante pues al límite, ¿no? Bueno, hay hospitales que lo permiten y hay hospitales que no lo permiten. Por ejemplo, cuando yo llegué al instituto, era muy notorio que los R1 estaban en una mesa desayunando, los R2, los R3, o sea, no se podían mezclar, eran jerarquías. Eso lo empezamos a quitar las generaciones que veníamos abajo porque no se veía bien. Al grado así que cuando yo estaba pasando al 2º año, yo ya vivía con los R4. O sea, yo estaba en el departamento porque ahí mismo vivíamos. Yo empecé a congeniar con ellos y una cosa que a mí me benefició muchísimo, pues fue eso, porque yo participaba en las cirugías de alta tecnología con ellos, que no teníamos los R1, R2, pero yo vivía con ellos. Entonces, yo empecé a cambiar eso. Siempre fuimos 4, éramos 4 en todo el grupo. Nos daba oportunidad de tener mucho acceso a todas las patologías. Y una de las cosas es que no puede ser eso. No cambia porque algunos hospitales, por ejemplo, si tú vas a hacer residencia a la mujer, le hacen firmar un documento donde tiene prohibido embarazarse. Si se embaraza, se sale de la residencia. Ah, caray. Porque se pierde. No, pues sí es contra los derechos humanos, pero la carga de trabajo es muy pesada. Sí, claro. Es demasiado pesada. Entonces, si estás en un hospital para hacer una residencia, una especialidad, Estás comprometido tienes con una eso. responsabilidad muy grande. Ha cambiado en algunos hospitales, pero no en todos. Entonces, sí se exige de más, no es bueno. No o sea, es deben ser normal. sometidos a presión y debe haber una exigencia, pero no a ese grado. No a ese grado, porque el médico ya no funciona después de determinado tiempo, ya no Ya no es capturas. igual. Ok. Pero pues bueno, son normas hospitalarias que no se pueden cambiar. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por un la placer invitación. que nos haya visitado y felicidades por esa trayectoria. No, Ahí están muchísimas gracias. los mensajes de la gente que lo quiere, que lo Muchísimas aprecia en gracias. Gracias a Saltillo ustedes por la y invitación. nuestro reconocimiento para usted, como siempre. Muchas gracias.